Buenas tardes, damas y caballeros. En nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, les doy la bienvenida a esta tarde y noche de cóctel de opinión. Es un evento que el IEP realiza regularmente con la idea de discutir sobre políticas públicas, sobre problemas públicos. Y aprovecho para agradecer la presencia de ustedes. Siempre es importante recibir aquí en la casa que es el IEP, su casa, a gente, por decirlo así, nueva, que es la primera vez que viene este tipo de charlas. Siempre un momento de reflexión, un momento de pensamiento, un momento también de discusión. Siempre un lema del IEP es que la discusión surgen las mejores ideas. Y precisamente en este día, esas ideas que vamos aquí a generar, posibles soluciones, más que nada basadas en este problema ambiental. Por eso el título de este cóctel de opinión es precisamente sobre las políticas públicas para la conservación ambiental. Y antes que nada, también me permito unos breves segundos, minutos para decirles qué es el IEP, para los que no lo conocen. Somos un centro privado que se dedica a hacer investigación económica, análisis de políticas de gobierno, también análisis de políticas públicas desde hace ya 21 años. Una institución que a lo largo de su historia precisamente hace este tipo de eventos, hace muchos estudios, trata mucho de llegar sobre todo a un público joven, jóvenes de colegio, universidad, para que generar esta discusión, generar posibles soluciones a problemas públicos. Y además estamos enmarcados dentro de lo que es el respeto a la propiedad privada, el respeto a los mercados libres, el respeto al Estado de Derecho y también el respeto a las libertades y derechos individuales. En todo caso, en base a todo este contexto que el IEP lleva adelante toda esta serie de actividades. Y en sí, el tema que hoy nos reúne, y también es parte de la presentación de la edición número 29 de la revista Perspectiva, que es una revista editada en Colombia, pero de la cual el IEP es uno de sus editores. Y cada trimestre que circula esta revista, el IEP siempre tiene también su participación en los temas, y también la idea es la difusión de esta revista. Ustedes la tienen en sus manos, y espero que la puedan precisamente revisar, leer y disfrutar de muchos temas de opinión de problemas actuales. Y el dossier de esta revista, o el tema central, es precisamente esto del desarrollo sostenible, ¿verdad? Algo que se discute mucho en este tiempo, de diferentes tendencias, de diferentes campos académicos, y también se traslada a las políticas públicas de gobierno. Inclusive, como ustedes sabrán, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, hay una serie de legislación alrededor de temas ambientales, sobre todo los que hoy se discuten, el tema de energías sostenibles, por ejemplo, cómo irnos ante energías renovables, ante ya las energías no renovables que se están agotando poco a poco a nivel planetario. También el tema de los desafíos del cambio climático, ¿no? Hay muchas teorías acerca también de esto, para algunos muy preocupantes, para otros no tanto. Estos también son problemas que trataremos de discutirlo. También se habla mucho de la seguridad alimentaria y energética, lo que es el tema de la revista, por ejemplo. Y al final la discusión se centra hacia qué lado debe ir la solución. Si las soluciones están de pronto en el gobierno, en el Estado, o están en el mercado, en manos de los privados, en manos de los individuos. O también algunos opinan de pronto hacer una especie de mezcla, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a ver quizás dos visiones que se van a compenetrar o se van a dividir, pero precisamente ese va a ser, yo creo, uno de los motivos para que surja esa discusión hoy y ustedes también opinen. Este evento es para ustedes. En la primera parte estará la exposición de la doctora Gladys Rodríguez, en la segunda parte la del economista Roberto Villalez. En todo caso, tengo el agrado de presentar en este momento a Gladys Rodríguez Gómez. Ella tiene un título de profesora de enseñanza en ciencias naturales y un doctorado en ciencias naturales por la Universidad de Guayaquil. Es maestra de manejo de recursos naturales por el sistema de posgrado de la Universidad Agraria del Ecuador. Sus principales áreas de conocimiento son la educación ambiental, el impacto ambiental, planes de manejo, conservación de ecosistemas, manejo de reforestación de manglares. Se desempeña como catedrática universitaria y consultora en diferentes proyectos ambientales y sobre biodiversidad, con el Ministerio de Ambiente, CDG, POL, Fundación Natura, el municipio de Guayaquil, entre otras instituciones. También es autora de distintas publicaciones dirigidas al estudio de los manglares, ecosistemas montañosos y reservas ecológicas. El tema que ella nos va a presentar será sobre las políticas y el marco legal del desarrollo sustentable en el Ecuador.
todo caso, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Gladys Rodríguez. Esos aplausos creo que me suben un poco la moral. Siempre quiero dar una conferencia o hablar de algo y estoy un poco nerviosa, pero espero estar bien. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto por esta generosa invitación de invitarme a participar en este tema tan increíblemente interesante como es el desarrollo sustentable. Realmente todo el mundo habla de eso, pero la pregunta es ¿qué sabemos sobre eso? En primer lugar, tanto es así que he estado revisando en una entrevista que se hacía con unos estudiantes en una universidad muy famosa. A 26 estudiantes les preguntaban qué es el desarrollo sustentable. Y era increíble como uno decía, ¿qué es eso? Ah, sí, tiene que ver con la basura. El otro dijo, tiene que ver con reciclaje. El otro, sí, tiene que ver con el hambre, creo. Pero realmente nadie quería responder qué era verdaderamente el desarrollo sustentable. Así que ante esa realidad, yo he querido en esta charla que me ha invitado el Instituto, poder primero decirles a ustedes una pequeña historia de lo que realmente significa el desarrollo sustentable, para después, en una segunda instancia, poder entrar a las políticas que nos está pidiendo el Instituto, ¿no? A las políticas de gobierno, a las políticas de la empresa privada, etcétera, para nosotros como país, si es que realmente estamos dentro del desarrollo sustentable, lo estamos logrando o más bien estamos retrocediendo. De tal manera que en la charla que yo he traído podemos encontrar algunos conceptos y algunas diferencias y algunas relaciones históricas que vamos a mirar a través de esta situación. No puedo dejar de entrar primero sin decirles a ustedes que estamos con un concepto fundamental. ¿Dónde se desarrolla el desarrollo sustentable? Tiene que estar el ambiente en primera instancia. Sin ambiente no hay desarrollo sustentable. Así que lo primero que he traído a ustedes es esta cartilla rápida que le dice lo que es el ambiente, ¿no? Tenemos el ambiente, los valores sociales, naturales, que existen en un lugar, en un momento determinado y que influyen sobre la vida del hombre en cualquier momento, en cualquier instante. Realmente el ambiente no es solamente el lugar donde están las cosas, el ambiente es el sitio donde se dan todas las interacciones de todo carácter, ¿no? Y que influyen sobre la vida de las generaciones presentes y también de las generaciones futuras. Eso en primer lugar tenemos que arrancar con la palabra ambiente. Las personas que estamos en el ambiente, que estamos interactuando, vamos en busca de algo. ¿De qué? ¿Cuál es ese algo? Mejorar nuestra calidad de vida, indudablemente. No estamos satisfechos con lo que tenemos, no estamos satisfechos con lo que comemos, no estamos satisfechos con lo que vestimos. Entonces estamos buscando acrecentar, mejorar nuestra condición de vida, mejorar nuestro estado. Y ahí como que aparece esa famosa palabra que se llama desarrollo. Yo la traigo aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el desarrollo? Conjunto de acciones que permiten un aumento, un crecimiento, un perfeccionamiento. ¿En qué? En el estatus que estamos viviendo ahora. Pero hay varios tipos de desarrollo. No terminamos de ver desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo indígena, desarrollo de todo. Yo he traído aquí a esta reunión algo muy interesante, porque esto se llama Instituto de Economía Política. Entonces he traído el desarrollo económico. No sé mucho de desarrollo económico ni economía, pero aquí digo que el desarrollo económico, ¿qué se entiende? Es el proceso donde las condiciones de bienes y servicios se encuentran en estado creciente y que deben estar al alcance de todos los grupos que conforman la sociedad. Así para comenzar esta charla, con ese concepto de desarrollo económico. Pero aquí viene ya la primera parte. ¿Cómo es que los economistas miden el desarrollo económico? O lo han medido, yo no sé si lo seguirán midiendo. Pero realmente lo calculan dividiendo el Producto Interno Bruto entre la población del país para el número de habitantes que haya. Y ese producto corresponde al PIB, corresponde al per cápita, que es el índice del bienestar del país. Como que no nos suena muy bien eso, ¿no? Que vamos a producir y vamos a dividir para la cantidad de individuos de un lugar, y eso nos va a dar como resultado el bienestar de un país. Eso ha sido tradicional, más o menos en la literatura, ¿no? Y realmente todas las reuniones, las convenciones, las nuevas ideas que hay, tienen que cambiar ese paradigma. No podemos crecer, dividirlo para la población y decir ya todos están bien realmente. Es algo que no viene al caso.
De tal manera que ahora hablamos del desarrollo sustentable, que vienen ya a dejar un poco en una esquina la parte de la economía y nos hacen un triángulo que para lograrlo tenemos que nosotros interactuar con la sociedad y con el ambiente. Es la única forma de lograr ese desarrollo sustentable que nosotros estamos aspirando. Esta aquí, pueden ver en esta gráfica, la sociedad, la economía y el ambiente. Nadie está separado, no es un triángulo, aquí lo tenemos en círculo, ¿no? O sea que están totalmente interactuando un círculo con otro. No puede haber un círculo, no puede haber una actitud aislada, tiene que estar combinada, ¿no? Aunque sea que en muchas ocasiones la presencia de uno de estos círculos esté dañando a la otra o a la otra, etcétera, pero tenemos que seguir adelante con los tres puntales. Esto ahora se llama ecodesarrollo o desarrollo sustentable, que lo vemos ahí. Realmente el desarrollo, para ser sustentable, ¿qué debe de hacer? Debe satisfacer las necesidades de quiénes, de los de ahora, de los que estamos aquí, de las generaciones presentes, si no, no lo es, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también para que sea sustentable, tiene que garantizar, tiene que responsabilizarse. ¿Por qué? Por las generaciones futuras, realmente. No podemos pensar solo en nosotros, si tiene toda una generación, una sobrepoblación, un crecimiento acelerado de la población, una demografía intensiva. ¿Cómo podemos pensar solamente en nosotros? Realmente tenemos que pensar qué dejamos a las generaciones futuras, qué les damos, qué les vamos a dar realmente, ¿no? De tal manera que el concepto de desarrollo sustentable se hace más interesante cuando dice: trabajemos por la economía, usemos los recursos, pero en forma tal, cuando pensemos que los recursos son limitados, no hay recursos ilimitados en ninguna parte del mundo. Entonces tenemos que trabajar en armonía con la naturaleza para lograr el desarrollo sustentable. De esa manera, garantizar que las futuras generaciones en el futuro no nos reclamen cuando se encuentren con suelos que no puedan sembrar, cuando se encuentren con grandes ríos contaminados, cuando se encuentre que no hay bosque, que se encuentre que el aire está totalmente poluido. Entonces, ¿quiénes serán responsables? Ellos no son responsables, seremos nosotros, la generación nuestra. No los quiero asustar, pero aquí dice, por ejemplo, un pequeño mundo de manglar llamado Guayaquil. Realmente, si nosotros revisamos, aquí está el ingeniero Tazán, que es una expresión de lo que él vio en los manglares, cómo era Guayaquil, cómo eran los manglares, y ahora ya nada. Vamos por la autopista, por la perimetral, ¿qué vemos? Vemos franjas. Vemos como que nos engañan, porque si dicen, no, si está, este es el manglar de Guayaquil, es falso, porque quedan solamente franjas, pues quedan hileras de ese recurso. ¿Por qué? Porque el bienestar, la perimetral, las vías de comunicación, el desarrollo, ¿qué ha hecho? Prácticamente ha ido abatiendo poco a poco los recursos naturales. Un recurso manglar, por ejemplo, que a nosotros ha significado desde todo punto de vista un recurso sostenible, a corto, a largo y a mediano plazo, ahora prácticamente está casi a punto de desaparecer. Este desarrollo sustentable se presta a varias definiciones. Por ejemplo, si nosotros cortamos árboles de un bosque, ¿qué estamos haciendo ahí? Si es que estamos asegurando que lo vamos a repoblar, indudablemente que estamos en una actividad sostenible. Pero si por el contrario seguimos consumiendo petróleo, saca que tienes otro pozo por acá, y sigue explotando el petróleo, es un recurso no renovable, porque hasta ahora, yo no, en los libros que he leído, ni nadie sabe que haya alguna biomasa vegetal que se pueda transformar en petróleo. No la conocemos, ¿verdad? El único petróleo será el que esté enterrado, y el único petróleo será ese que lo explota, que lo exploran, que lo sacan. No es porque vamos a coger un poco de árboles y los vamos a poner a que se sequen y debemos sacar petróleo. Imposible, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conciencia clara realmente de hasta cuándo nosotros podemos usar los recursos naturales. Y tenemos que tener conciencia clara de la diferencia entre un recurso natural renovable y un recurso natural no renovable. Si seguimos sacando los combustibles fósiles, por ejemplo,
Está bien, porque necesitamos, no es que los combustibles fósiles, el petróleo, ¿qué nos da? El petróleo nos alza nuestro nivel de vida, nos da otro estándar de vida. El petróleo es indudable. Todas esas autopistas que tenemos, esas ciudades maravillosas, yo creo que todo en cierta forma es generado por el recurso que ha dado el petróleo. Eso es indudable. Pero en cambio, si seguimos con esta línea de DS, desarrollo sustentable, tenemos que dejar una parte de ese petróleo que se explota, una parte nosotros deberíamos de revertirlo. ¿A qué? A utilizar otras fuentes de energía. Desde ya pensemos de esa manera. O sea que no solamente el petróleo va a sacarse y va a venderse, sino que también hay que ver qué parte de esa energía que estamos sacando del subsuelo podríamos revertirla a una energía también no renovable, una energía renovable por si acaso, que nos asegure que en algún momento vamos a dejar de utilizar tanto petróleo. Esos son los principios del DS, el desarrollo sustentable. Ahora aparece que dos sociedades, una sociedad que es no sostenible y otra que es sostenible. Veremos cuál es la sociedad no sostenible, es la que nosotros vivimos. Ahorita vivimos en esa sociedad, una sociedad no sostenible. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Aquí tenemos. Si alguien diría que no se da, esto se da. Hay un deterioro acelerado de los recursos naturales en todos los ámbitos, sea suelo, sea agua, sea el aire, sea la energía. Indudablemente ese deterioro es acelerado. No quiero dar cifras ahora porque no es momento de dar cifras, pero ya lo conocemos realmente en todo sentido. Hay un daño significativo de los sistemas naturales. Los sistemas naturales, el agua, los bosques, las praderas, los bosques lluviosos, los páramos, todo realmente están dañados en forma significativa. La estabilidad social ni se diga. Esa también está en declinación. No hay una paz social, hay muchos desacuerdos, hay muchas inconformidades, la sociedad cada día protesta más, inclusive la sociedad ahora, como escucha, aunque sea de lejos esto del desarrollo sustentable, ya se come que ya no quiere sino consumir productos orgánicos, está entrando en una nueva. Entonces también la sociedad está haciendo presión sobre este uso de los recursos naturales. Vamos a buscar una sociedad sostenible, entonces. Vamos a dejar de hablar de esa sociedad que no fue. Para la sociedad sostenible necesitamos ese círculo mágico, ¿no?, de la economía. No podemos vivir sin ella, indudablemente, porque esa es la fuente, la que genera toda la economía. Entonces, en primer lugar, para poder entrar al desarrollo sustentable de una sociedad sostenible, tenemos que tener bien claro que ellos son los que hacen los negocios, ¿no? Todo negocio debe ser viable y rentable para permitir la reinversión y el crecimiento. Ahí estamos bien, hasta ahí. Y en cambio, ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación, ¿no?, o al de su regeneración. Tenemos que tener pensando realmente, como podría decir, que los recursos son limitados. No los podemos utilizar a una velocidad mayor a la que ellos están regenerando. No podemos cortar un bosque rápidamente, tenemos que pensar en rehabilitarlo. No podemos hacer pesquerías aceleradamente, tenemos que pensar que todo tiene un ritmo biológico de restitución. O sea que por eso es que hay las vedas, hay los controles, a pesar de que a veces dicen que no son buenos, pero en este rato los necesitamos. Y algo más interesante, porque estamos hablando de ambiente, que de cuidar el ambiente, de preservar el ambiente, pero sí quiero decirles que eso no va a impedir que haya creación de fuentes de trabajo. Una sociedad sustentable tiene que tener fuentes de trabajo de todo tipo. Se dan cuenta como que aparece la parte económica, la parte social, la parte ambiental, ¿no?, en ese diagrama, en ese círculo mágico que les presenté al principio, que tiene que estar interactuando los tres círculos. La rentabilidad en una sociedad sustentable no debe depender de salarios indignos tampoco. Tenemos que ver que sean unos salarios que sean compatibles con la razón del bienestar de la sociedad. Y tampoco pues no debemos de hacer la evasión de impuestos, ¿no?
para poder lograr una sociedad sustentable. Imaginen una sociedad sustentable que no se pague impuestos, que se evaden los impuestos, que es lo que hemos estado haciendo tradicionalmente. Cada vez le va perdiendo sustentabilidad a la sociedad frente a esas situaciones. Si todo esto, ¿qué es lo que hace que digamos que nos vayamos a los extremos? Pero no queremos estar en los extremos nosotros. Realmente, frente a estos tres círculos, ahora nos toca es negociar. Yo creo que usted me enseñó eso, Lolita, el trade-off. No sé si lo escribí bien. El trade-off. ¿Ah? Ajá. ¿Qué es eso? Realmente que tenemos que negociar, ¿no? Que si se está afectando en algo la parte de la economía, tenemos que negociar, yo le ofrezco tal cosa a cambio, ¿verdad? Entonces le digo, sí, corte 100 árboles, pero reforésteme 50, o ¿qué le puedo decir aquí? Lograr el desarrollo sustentable no es tarea fácil, por lo que les he estado indicando. No sé si me lo han tratado de entender o me lo están entendiendo, pero recuerden que no es tarea fácil. ¿Verdad? Los que trabajamos en esto y los que estudiamos, al final ya no sabemos ni qué decir de esto, ¿no? Y que en algunos casos va a implicar sacrificar un objetivo en favor de otros. A eso es que vamos. No vamos a ser peleadores, a quererlo todo, lograr lo económico, lo social, lo ambiental, no. Vamos a tener que negociar. Es decir, negociar sobre todo en países como el nuestro, por ejemplo, es el que más necesita un trade-off. Porque en nuestro país, hay mucha pobreza, ¿no? Y también tenemos que satisfacer las necesidades básicas, realmente, que es lo más importante, a pesar de que se están predando los ecosistemas, como veo la cordillera de Chimón-Colonche, y me quedo estupefacta de ver cómo ese tipo ha cortado los árboles nativos más hermosos que tenía. Y él me dice, doctora, pero es que yo tenía que comer. ¿Cómo va a creer que usted me va a decir que mantenga estos palos aquí parados? ¿Y el resto quién me da de comer? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué faltó ahí? Faltaron acciones de trade-off, de negociar. No corte esos palos. Aquí está, haga otra cosa, dar alternativas. Más o menos esa es la cuestión que necesitamos ahora en la parte ambiental del desarrollo sustentable. Yo quería, ahora que ya está un poco en terreno, darle un poco de historia de qué es realmente esta palabra desarrollo sustentable y cuándo viene. Tenemos un libro famoso, que yo no sé si aquí lo leyeron alguna vez y que está tan familiarizado, el famoso que dice Los límites del crecimiento, ¿no? Este es un libro bastante antiguo, este libro se escribió por personas famosas, como por ejemplo premios Nobel, científicos, pero que formaron inicialmente lo que se llama y que existe ahora todavía y que tiene mucha calidad y categoría científica en la parte ambiental, que es el Club de Roma. Este Club de Roma publica y lanza el primer informe que llamó Los límites del crecimiento. Aquí tienen una carátula del libro, Más allá de los límites del crecimiento. En este se demostró por primera vez que el crecimiento durante el siglo XXI, ya él pronosticó, toda esta gente, este grupo, que se va a producir una drástica reducción de la población. ¿A causa de qué? ¿Pensamos a causa de qué? Precisamente a causa de la contaminación, ¿no? Porque hay mucha gente viviendo, poco cuidado ambiental y va a haber grandes ríos contaminados. Esos niños se van a enfermar, van a morir, y si la niñez se muere ya no van a llegar los más grandecitos a nada, ¿verdad? Entonces se va a ver una pérdida de tierras cultivadas, una escasez de recursos energéticos, etc. Este es un libro bastante grande y que vale la pena leerlo, ¿no? Los límites del crecimiento. Inclusive en 1972 es la primera conferencia que hay realmente sobre el medio ambiente en la ciudad de Estocolmo. Y quiero decirles que aquí aparece las Naciones Unidas. No soy muy partidaria de los griegos en realidad, pero mi respeto para las Naciones Unidas, porque es el organismo internacional, el organismo mundial, que día a día ha estado preocupada por las cuestiones ambientales. Y si ustedes comienzan a chequear todas las reuniones que se han dado,
lamentablemente o felizmente han sido organizadas por las Naciones Unidas. No ha habido otro ente, no ha habido otra institución tan valiente y valerosa como las Naciones Unidas, que ha dado los recursos, que ha dado todo, un poco sesgada a veces, de repente, ¿no? Pero gracias a ella se han dado reuniones famosas como esta que le estoy diciendo, por ejemplo la del 72, de la Cumbre de la Tierra. Ahí por primera vez a nivel mundial ya comienza la gente a preocuparse por el ambiente. Antes parecía que todo era fácil, recursos ilimitados, no pasaba nada, pero aquí comienza esto. En el 87 aparece otro libro, aquí hablamos de libros famosos, por ejemplo este que dice Nuestro Futuro Común, publicado en el 87. En cambio aquí ya vienen todos los principios que se van a discutir en el 92. ¿Qué es el 92? Es la Cumbre de la Tierra. Esta es la primera cumbre que legaliza la agenda de medidas relacionadas con el cambio medioambiental. Aquí ya se habla del cambio medioambiental, se habla del cambio económico, del cambio político, ¿no? Y lo más grande, que ya en el año 92, en esta cumbre, se habla de algo que ahora nos tiene al momento asustados, el cambio climático. Y en el 92 se mencionó eso, el cambio climático, la biodiversidad, la protección forestal. Esa cumbre del 92 arrojó una agenda, la Agenda 21, perdón un ratito, la Agenda 21, que tenía 900 páginas. Ustedes dicen, ¿para qué tantas páginas? Pero para que vean cómo es el problema ambiental, que no puede escribirse en una sola página. 900 páginas tiene la Agenda 21, que se repartió a todos los países, a todos los ministerios, a todas las entidades ambientalistas, la famosa Agenda 21. Y cualquier cosa que usted a veces escribe y que mira ahí, me refiero a la Agenda 21, dice, porque ahí están todos los principios para el desarrollo sustentable en la Agenda 21. Sí. Después, la Cumbre de la Tierra celebrada en el 2002. Esa cumbre fue en África del Sur, en Johannesburgo. ¿Por qué la traigo a mente? Porque fue una cumbre que se reunió exclusivamente para tratar un problema específico. ¿Cuál era? El desarrollo sustentable. Tal es así que la cumbre se llamó Cumbre del Desarrollo Sustentable. Tuvo ese nombre. Para que vean ustedes, estimados amigos, la importancia que tiene el desarrollo sustentable. La historia del desarrollo sustentable no es de ahora, viene de hace tiempo. La gente viene peleando, educando y discerniendo y discutiendo sobre esto muchísimos años. Aquí lo tienen, en esta cumbre, en el 2002, por ejemplo, que se dio en África del Sur, fue otra cumbre mundial famosa del desarrollo sostenible. Esta fue organizada por la ONU. Fueron cualquier cantidad de delegados y gente, etc. Este encuentro pretendió ofrecer un discurso ecologista como parte de la labor de concientización sobre la importancia del desarrollo sostenible para que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades presentes y futuras. Esta fue una conferencia bastante interesante porque obligó a los países a aportar económicamente para el desarrollo sustentable. Se fijaron cifras, se fijaron cantidades para paliar la pobreza, para controlar el daño de los ecosistemas en todo el mundo, etc. Fue una conferencia muy buena. Andando rápidamente, tenemos la del 2012, la de este año. ¿Estamos en el 2012? Sí. Me dio pena que esté en el 2013. Esta cumbre se llamó Río 20. ¿Por qué se llamó Río 20? Porque fue 20 años después de la primera, de la anterior de Río, ¿no? La famosa cumbre de sustentabilidad Río 20 en Brasil. Aquí, el legado de esta conferencia, lo que se logró fue lograr una nueva estrategia, presionar a los gobiernos a adoptar medidas en favor del medio ambiente y de la pobreza. Esas fueron las dos cosas que estaban en la mente de los delegados de los gobiernos, los presidentes. Mi compañero, el presidente Correa, llegó también a la conferencia. Rafael, dice el universo Rafael, llegó también a la conferencia. Él fue un poco pesimista realmente para participar en esta cumbre de la Tierra, que oficialmente las Naciones Unidas, ¿cómo la llaman de nuevo? Desarrollo sustentable. Para que vean que esto está, esa palabrita mágica que estaba en todas partes. La llamó desarrollo sustentable. Y tuvo como objeto analizar el fortalecimiento de los componentes políticos en favor del desarrollo sustentable. La economía ecológica sustentable apareció por primera vez aquí.
la erradicación de la pobreza, metas que esperaban establecerla en una palabra nueva, que es un marco institucional. Antes no se hablaba de eso, ahora se habla de un marco institucional. Esta historia termina un poco aquí, la historia, cuando digo, y ahora, ¿en qué estado estará nuestro planeta en 40 años? Ya vi que el 2002, que el 2012, etc. Entonces nos asustamos cuando leemos un nuevo informe. ¿De quiénes? Nada menos de los expertos de Roma, de nuevo, del Club de Roma, que es un club, ya le digo, que nadie puede negar de las cosas que ellos dicen. Pero hay que leerlo, hay que meditarlo, hay que pensarlo. Recién sale, está recién en el internet, todavía no está publicado. ¿Qué dice? Los expertos del Club de Roma acaban de publicar un informe que le da a la sobrepoblación y al cambio climático un aura. ¿Qué es un aura? Todo lo que nos rodea, ¿verdad? Mucho más amenazante de la que ya tienen. Por ejemplo, Donella Miro, que es la presidenta del Comité del Club de Roma, dice que si no se detiene el proceso de industrialización, si no se detiene la contaminación ambiental, si no se detiene el crecimiento demográfico, si no se detiene la producción de alimentos y la explotación de materias primas, la capacidad de crecimiento y escalamiento se agotaría por completo. ¿En qué siglo? En el siglo XXI. Uno se asusta realmente, pero mire, ahí está, y llevo, ya crece la realidad. Jorge Hernández dice que antes del año 2052, en el mismo informe, señores, yo no estoy inventando nada, dice que seremos testigos de grandes colapsos en algunos puntos del planeta. Ahorita están asustados, hay incendio forestal por acá, incendio forestal por acá, inundación por acá, pero parece que son como puntos aislados. Todavía no entramos a unificar todos esos detalles, ¿no? Ahorita todavía no lo sentimos realmente. Entonces, ¿qué dice Carlos Yoli? Ahora recalculemos pues ese PIB que hemos estado hablando anteriormente, que les di al principio de la charla. ¿Y cómo lo vamos a recalcular? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, él dice, triunfo del capitalismo financiero. Es verdad que va a triunfar el capitalismo financiero, pero que ese triunfo va a significar la futura caída de Occidente. Así lo dice en forma suelta Carlos Yoli. Este economista de Malasia dice que igualmente el capitalismo financiero va a triunfar. ¿Por qué? Por esa casi fe religiosa que tiene en el libre mercado. Yo me quedé estupefacta de ver, porque siempre le digo a mi hermano, el libre mercado, el capitalismo financiero, no puede ser, pero así es el que va a acabar con mi estatus, con mi medio, con mi ambiente. ¿Se dan cuenta? Aquí lo tienen, señores. Entonces, ¿qué dicen mis amigos en el texto del Club de Roma? Señala que el cálculo del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que se ha omitido? ¿Qué es lo que no se ha puesto? ¿Y qué es lo que tenemos que poner? Así, en términos bien claros. Tenemos que poner en ese famoso PIB, Producto Interno Bruto, tenemos que poner el valor patrimonial de las aguas. O sea que si usted trae un proyecto, ya después de los 5 años acá, le va a decir, señor, me aprueba este proyecto. ¿Y cuánto el costo del agua que va a usar? Póngame el costo al agua. Póngame el costo a la fertilidad de los suelos. Si usted está usando eso, ¿cuánto cuestan esos suelos? Por favor, póngale un costo. Póngame un costo al clima en ese momento. Ah, no, que llueve en invierno y en el verano está seco. Mentira, el cambio climático le va a distorsionar totalmente las variabilidades del clima. Eso tiene un precio también. Entonces, eso es lo que está indicando que tenemos que pensar en eso. Entre otros factores, yo le estoy diciendo lo tan importante. En resumen, según este texto del Club de Roma, la estimación de las ganancias de los economistas debe cambiarse. ¿Cómo estiman ellos? Tenemos que cambiarlo. El austríaco Karl Wagner va más lejos, inclusive llega a pronosticar una revolución hacia el año 2020. ¡Qué locura! Estamos en el 2012, 13, 14. ¿Cuántos años nos falta para que haya una revolución ecológica? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber? Porque los herederos van a protestar. ¿Cómo va a ver que mañana el nieto de aquí le va a decir, tiene que pagar esto? Debería de pagar por pecados ambientales que hizo el abuelo. No puede ser, no puede ser, de las generaciones que lo precedieron, dice Wagner. Según este miembro de Roma,
La revolución consistirá en qué? Vamos a tener que transformar la cultura del consumo. Y es la única forma que vamos a llegar al camino de una economía sustentable. Lo digo yo sé que ustedes lo piensan también. Un poquito parecido, un poco diferente. Igual. Me han invitado a que lo diga lo que yo pienso y estoy indicando nada más. Y dice Rander en cambio no cree que la humanidad esté a cambio, esté a punto de cambiar sus maneras. Él es más siniestro todavía porque dice no. La cultura actual es de tal naturaleza que no va a cambiar tan rápidamente. Tendrá que pasar mucho tiempo para que esto cambie. Tanto es así que llegamos a un punto, a un nudo crítico de este asunto. ¿Qué necesitamos en medio de todo? Esto necesitamos, un cambio de mentalidad hacia el desarrollo sustentable. No la tenemos, realmente no la tenemos. Y yo que soy profesora no la tengo. ¿Cuántos pecados hago realmente, indudablemente, en este sentido? Entonces tenemos un cambio de mentalidad lento y difícil. ¿Por qué? Porque requerimos tener nuevos valores, promocionar valores y actuaciones sostenibles, promover declaraciones públicas, compromisos políticos. ¿Qué es lo que el país necesita entonces? Fortalecer la educación. Esto es indudable. No podemos ahorita, ya estamos formados, ¿qué hacemos? Necesitamos formar gente, necesitamos cultura, ciencia. Esto es lo que necesitamos. Y yo le he puesto con negrilla aquí, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Necesitamos generar capital humano para la sostenibilidad. No lo tenemos ese capital humano. Tenemos capital humano de economistas, ambientalistas, ecologistas, pero no tenemos este capital humano para la sostenibilidad. Este es otro capital humano. Ese hay que formarlo. Tenemos que formar eso porque se requiere una urgente reforma, planes de estudios, integrar la educación para el desarrollo sostenible, mejorar los sistemas de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, todo para que no se afecte el ambiente. Inclusive las Naciones Unidas decretó 10 años, la década de la sostenibilidad en la educación, por todas partes del mundo, México, Bolivia, Paraguay. ¿Por qué hablan tanto del ambiente? Porque las Naciones Unidas decretó desde el año 2005 hasta el 2014, hasta el próximo año, ¿qué ocurre? La década de la sostenibilidad, de la educación sustentable, del desarrollo sostenible. Estamos dentro de esa década. Así como en años anteriores estuvimos dentro de la década de la biodiversidad, ahora estamos dentro de la década de la sostenibilidad. Sí. Yo creo que he hablado muchas cosas generales, denme 5 minutos más. Sí, nada más que eso. Eso no más quiero. Porque como que el país no está haciendo nada, solo yo estoy hablando. No, nosotros sí estamos. Tenemos un marco sustentable en la Constitución Política del Ecuador. Si ustedes se comienzan a ojear, nos trae la Constitución. Entonces, es tal forma como la sociedad actúa contra el ambiente que lamentablemente la Constitución tiene que tener lineamientos que controlen, que normen el desarrollo, que normen el uso de los recursos naturales. ¿Cómo lo hacen? Una norma jurídica para regular, sancionar. Claro que esto no, que no debemos regular, que no debemos sancionar, que no debemos penalizar. Mentira, no avanzamos. Lo que necesitamos es una demostración. Lo que pasa es cómo se hace. Para penalizar las acciones por nuestra propia ignorancia y la importancia que tiene el medio ambiente para nuestra sobrevivencia. De tal manera que nosotros tenemos en nuestra constitución política de Montecristi, transformado totalmente la ley primaria que norma el Estado, tenemos todo aquí. Rápido, tenemos 5 minutos nomás. Tenemos los artículos de la Constitución del Ecuador. Ustedes le dan una mirada, ¿cómo se llama esa rápida ahí? Rápida. Miren, aquí están los derechos del buen vivir, el agua, la alimentación, el artesano, los derechos de la naturaleza, la biodiversidad de recursos naturales. No nos falta nada. ¿Qué más? Tenemos la Constitución política, los derechos del buen vivir, el derecho del agua. En el mismo capítulo reconoce el derecho de la población a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad del buen vivir, eso acaso hay. Y declara interés público la preservación del ambiente, la conservación del ecosistema. Esa Constitución de Montecristi estaba dirigida solo al desarrollo sustentable, por eso yo creo que voy a votar por Acosta.
Él estaba ahí, él vigilaba eso. Lamentablemente lo traicionó Correa de Puma, ¿no? Pero estas son cosas verídicas, estas son cosas famosas. Esto viene gente de afuera a copiarnos, aunque les parezca mentira, copiarnos estos reglamentos de preservación ambiental. En el mismo título, sección primera, naturaleza, ambiente, etc. Siga un poco más rápido, debe más rápido esa cosa que tiene aquí. Aquí está la biodiversidad, que es interesantísimo, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? Si no tenemos biodiversidad no podemos tener desarrollo sustentable. La sección tercera, el patrimonio natural. La cuarta, sobre los recursos naturales. Quiero decir que todo lo que tiene que ver con desarrollo sustentable, usted abre la Constitución y está ahí. Está escrito. ¿Qué es lo que no está? Tal vez no está obrado, falta ejecución, pero de escritura lo tenemos. No hay cosa más bella que nuestra Constitución en esa área, la Constitución de Montecristi, siga. Ya. Y tenemos políticas, ni para qué decirle. El Ministerio del Ambiente se rige con estas 17 políticas para el desarrollo sustentable. Yo creo que pedirle al público asistente, si me permite, ingeniero Villacrés, unos 4 minutos más, porque nosotros vamos a repartir ahorita unos trípticos del desarrollo sustentable de las empresas, porque las empresas ahora están comprometidas con el desarrollo sustentable, eso es indudable. Por ejemplo, como ustedes ven, esta ya es la parte que, lástima que creo que tuve que haber comenzado por aquí mejor, ¿no? La dejé al final, ¿no? Para competir en mercados nacionales y extranjeros, el Estado y el sector productivo deben incorporar la sustentabilidad en operaciones y relaciones con los trabajadores y la comunidad. En el momento actual, ¿qué le pasa a la industria? ¿A qué están obligadas? A introducir aspectos sociales y ambientales en sus actividades. Por eso es que las industrias están asustadas ahorita, todos tienen que hablar algo del ambiente, tienen que tener la variable ambiental, tienen que tener la sostenibilidad, porque de repente puede venir una ley que las hace suspender. Existe una creciente demanda interna de la población por mejorar su calidad de vida y por seguir con este servicio que sea respetuoso el medio ambiente y el empleo que es la sociedad. Yo tengo eso solamente si alguna persona lee algo y me dice ¿qué es el desarrollo sustentable ahí? ¿Qué empresa lo está haciendo? ¿O cuál no lo está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Me lo puede decir inmediatamente, doy unos minutos para que comenzar esa. Claro que tenemos después discusión entre leyes. Sí, vamos a tener discusión. Sí. Entonces no sé si lo dejamos mejor para la discusión. Bueno, perfecto. Entonces ténganlo ahí a la mano, lean un poco despacio. Y cuando entremos a la discusión, porque ahí está, ¿qué hace la empresa dentro del ámbito del desarrollo sustentable? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa pública y la empresa privada? Ustedes tienen ahí repartido algunas cosas de la empresa pública y otras de la empresa privada. Gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez, por su intervención. Nos ha dado muchas luces del problema ambiental a nivel mundial y de Ecuador. Gracias. Bueno, aprovecho igual para también darles la bienvenida a las personas que se sumaron una vez que empezó la charla de la doctora. Y además, no sé si lo dije en un principio, va ahorita la charla del señor Roberto Villacreces y después va a haber espacio para las preguntas del público. Preguntas o comentarios sobre temas puntuales que sean de su inquietud, duda o interés. Bien, a continuación toca precisamente lo que decía la doctora, ¿no? Negociar, porque habló alguien experto en temas de medio ambiente, ahora va a hablar precisamente un economista y vamos a ver cómo se da ese trade-off al final, ¿verdad? Para poder sacar ciertas conclusiones. Bien, les presento a Roberto Villacreces. Él es economista con especialización en gestión empresarial y política económica de la Escuela Superior Politécnica Litoral, ESPOL, analista e investigador asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, conductor del programa radial Contrapunto Liberal, que se transmite en Radio Morena de Guayaquil. Es además catedrático universitario en la Universidad Espíritu Santo, UES, autor de ensayos y artículos para revistas ecuatorianas, y sus análisis sobre temas coyunturales son expuestos en las principales radios y periódicos del país. El tema de que nos va a hablar el economista Villacreces es sobre las políticas públicas para la conservación ambiental desde una perspectiva liberal. Recibamos un fuerte aplauso a la economista.
Muchas gracias. Primero ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta tarde y noche. Es una linda noche para hacer debate, para un poquito opinar, analizar, reflexionar sobre estos temas que son tan importantes. Concuerdo completamente con lo que dice nuestra predecesora, la doctora Gladys Rodríguez de Tazán, sobre la importancia del medio ambiente. Es tremendamente importante la preservación por un sinnúmero de factores, ¿no? Recordemos que no solamente es el tema de tener el desarrollo en el presente, sino también preservar un mundo o heredarles un mundo mejor a nuestras futuras generaciones. Para nosotros es importantísimo también desde ese punto de vista y estamos totalmente, en ese sentido, preocupados por el futuro del medio ambiente. Sin embargo, no compartimos el pesimismo que hay respecto del tema que tiene que ver con el papel que juega el mercado, el capitalismo, la economía de mercado en el tema ambiental. La responsabilidad que esta tiene en el manejo ambiental. Yo creo que aquí tenemos algunos puntos en los cuales podemos debatir. Y me parece enriquecedor ese tema porque va, digamos, a aportar mucho al análisis, a la reflexión en esta noche. ¿Sí? Totalmente de acuerdo con que existe una gran importancia, una gran preocupación a nivel internacional sobre los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Aquí les pongo el número de búsquedas en Google sobre el tema de Green Economy. ¿Sí? Como desde el 2008 se ha venido disparando el tema de las búsquedas, porque la gente está cada vez más preocupada por el tema del medio ambiente. ¿De qué manera podemos preservar el medio ambiente para las generaciones futuras? ¿Sí? El cambio climático, bueno, hay ciertos pronósticos que son bastante pesimistas respecto al tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático es la externalidad, dice, más grande que jamás haya experimentado la humanidad, lo dice Lord Nicholas Stern. De acuerdo al informe elaborado por este científico, la mejor decisión global es gastar el 1% del PIB cada año durante las primeras décadas del siglo XXI para que se reduzca significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Así se evitaría el cambio climático severo, cuyos daños serían tales que le costaría a la economía del futuro un 5% del PIB cada año durante toda la segunda mitad del siglo y más allá. ¿Sí? Un pronóstico bastante fuerte, bastante pesimista y que nos indica que, digamos, que lo que se pide es una mayor participación estatal, una mayor participación de los gobiernos, una mayor participación del sector público en temas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Los principales problemas que nosotros hemos podido identificar en el Ecuador, podemos ver el tema del cambio climático, el tema del calentamiento global, es un problema que está latente. Hay muchos estudios respecto a esto, muy científicos, que están, digamos, que convalidan el efecto que han tenido las industrias, los hogares, en general, la acción del hombre en el tema del calentamiento global. Pero también hay otros estudios en los cuales nos indican, que también son estudios científicos, que nos indican que en realidad el aporte del ser humano, el tema del calentamiento global, también es bastante discutible. No hay suficiente evidencia, no hay evidencia suficiente empírica que nos ayude a entender de que la acción del hombre es la que ha dado como resultado todo aquí. No voy a entrar en detalle sobre ese tipo de análisis, más bien me voy a enfocar, dado que a nosotros nos preocupa también el medio ambiente y creemos que se puede lograr un mejor ecosistema, un mejor medio ambiente para las generaciones futuras. Creemos que también es importante que el mercado actúe, el mercado comprendido por todos nosotros, porque todos nosotros somos parte de este mercado. ¿De qué manera podemos solucionar este problema? La sobreexplotación de los recursos naturales en general, me refiero a la flora, a la fauna, la pesca indiscriminada, la pérdida de biodiversidad de los recursos genéticos, ¿sí? Tanto flora como fauna, la pérdida de biodiversidad de los recursos. Bueno, aquí repetí, no sé por qué. Bueno, ahora, aquí nosotros vemos la postura de la Constitución en el tema del medio ambiente. Le ha dado un énfasis importantísimo, digamos que al punto de un extremo, al otorgarle derechos a la naturaleza que están en igualdad de condiciones que los derechos del hombre. ¿Sí? La Constitución dice, la Constitución nos dice en el artículo 71, la naturaleza, o Pachamama, donde se reproduce la vida y realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y
y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. En un punto dice, habla sobre el tema del derecho de la naturaleza. La naturaleza tiene derechos según la Constitución, al igual que los tienen todos ustedes. ¿Sí? Una posición que considero, al menos algunos consideramos que es bastante extremista. Si bien es cierto el tema de la importancia de la naturaleza, de la importancia del medio ambiente, yo creo que en ese punto se exagera un poco en esto. Existen instrumentos, ya mencionó un poco los instrumentos de política pública que empleó el gobierno, impuestos, alteraciones en los precios, financiamiento, comunicación, sistema de comunicación, incentivar el tema de la conservación medioambiental, regulaciones a las empresas, apoyo y surgimiento de nuevas empresas dedicadas, apoyo focalizados al tema de la preservación medioambiental. Sin embargo, creemos que este trabajo, la labor que realiza el gobierno, las instituciones públicas, no solo en Ecuador, sino alrededor del mundo, han sido insuficientes. ¿Sí? Poco o nada se ha logrado, por ejemplo. Entre el año 2000 y 2008, la deforestación fue de 61.764 hectáreas por año. O sea, estamos perdiendo 61.000 hectáreas cada año de bosques. En la mayoría zonas tropicales y Amazonía, todas estas bajo custodia estatal, o la mayoría de estas bajo custodia estatal. Hay una pesca indiscriminada, hay una pérdida de biodiversidad, tanto en la flora como en la fauna, que aumenta cada año. ¿Sí? Especies se están perdiendo cada año precisamente por esta degradación y esta falta de incentivos, digamos, que lo vamos a ver más adelante en el manejo ambiental. Más del 52% de la energía eléctrica producida proviene de fuentes termoeléctricas. Si nosotros creemos que nosotros tenemos un papel importantísimo de generación de gases de efecto invernadero que hacen que la Tierra se caliente, bueno, nosotros estamos aportando cada vez más. En el 2008, el nivel de energía termoeléctrica bordeaba el 45%. En este año, el año 2011, tuvimos 52% de energía termoeléctrica. Energía termoeléctrica es aquella energía contaminante, energía que consume combustibles fósiles, que quema combustibles fósiles para generar energía. A diferencia de lo que sería una alternativa, que es la generación hidroeléctrica, que es una energía mucho más amigable con el medio ambiente. Hay una creciente contaminación del agua por emisiones de residuos de actividad doméstica e industrial. Entonces, los resultados en términos generales, a pesar de que la Constitución es bastante nueva, pero el papel del Estado, el papel de los gobiernos en el tema ambiental no data de este gobierno, sino de muchísimo antes. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Ahora, ¿por qué falla el Estado en alcanzar las metas ambientales? ¿Sí? El presupuesto del Ministerio de Ambiente en el 2012 asciende a 90 millones de dólares. Uno podría decir, bueno, una cantidad bastante pequeña en comparación con el país y todo lo que se puede hacer en materia ambiental. Ahora, ¿el problema es la falta de recursos invertidos? Yo creo que no. Muchos que comparten mi posición creemos que no es el problema de falta de recursos, sino es un problema estructural, es un problema de incentivos. Y vamos a ir viendo poco a poco, porque voy avanzando, de qué se trata el tema de los incentivos y por qué la estructura que tenemos, la estructura institucional que tenemos, hace que nosotros degrademos o depredemos mucho más que en unas condiciones donde operaría un mercado libre. Bueno, herramientas, aquí les voy a presentar algunas herramientas que considero que son básicas, dado que el papel del Estado en la preservación ambiental ha sido bastante limitado, ha sido insuficiente, no ha cumplido con los objetivos. Bueno, hay políticas que vamos a ir viendo más adelante: libre mercado, derechos de propiedad, libre comercio, inversión, desarrollo económico e instrumentos de política ambiental basados en el mercado. Vamos a ir viendo un poquito del tema de esto. Comencemos tenemos un punto de partida, que considero que es el primordial, el más importante cuando hablamos de preservación ambiental, que son los derechos de propiedad. ¿Sí? Los derechos de propiedad y la legalización de tierras son necesarios. Nosotros creemos que existe un papel importantísimo de la sociedad civil, que es la que tiene la encargada de preservar los recursos para las futuras generaciones. ¿Y a través de cómo? A través de adjudicaciones de propiedad privada bajo las tierras que están en estos momentos en propiedad del Estado. Vamos a ir viendo mecanismos, cómo se puede ir dando este proceso de derecho de propiedad. La propiedad privada proporciona exclusividad. Nos
la propiedad privada ayuda a que nosotros preservemos los recursos. Y eso es importante el tema del proceso. Incentiva la preservación de la flora y la fauna. Yo le preguntaba a mis alumnos en clase, les pregunto a ellos, ¿ustedes permitirían que alguien, su vecino, digamos, venga, coja un tacho de basura y lo riegue adelante de su jardín en su casa? ¿Ustedes permitirían que alguien arroje basura sobre el jardín de su casa? Generalmente la respuesta normal que uno tendría es que no podría, no permitiría y iría a reclamarle. Y velaría porque nadie bote basura en mi jardín porque es mi propiedad. ¿Sí? Trato de preservarla. Porque si yo la descuido, el más grande afectado voy a ser yo. Por lo tanto, consideramos que uno de los problemas grandes que hay en el tema de la preservación ambiental es justamente que no existe el derecho de propiedad. Gran parte de la depredación de la tala de árboles se da en terrenos que son de propiedad estatal, ¿sí? Donde la gente depreda y dice, bueno, yo me beneficio, internalizo las ganancias, internalizo los beneficios de la tala de árboles, pero ¿quién recibe los costos del daño ambiental? Todos lo recibimos. Internaliza las ganancias, pero las pérdidas las socializa entre todos. Por lo tanto, tienes incentivos para depredar. No así si tú, digamos, tuvieras propiedad sobre el medio donde estás. Tú no permitirías que alguien venga y tale los árboles que tú estás protegiendo, que tú estás cuidando, o incluso que tú estás reservando por temas empresariales. ¿Por qué no? Ecoturismo, venta de madera, etcétera. Que hay un campo y un enorme mercado, por ejemplo en Chile, de plantación, digamos, de reforestación precisamente por medios o para fines de comercialización de la madera. ¿Sí? Pasar por alto esta premisa acarrea consecuencias desagradables como la deforestación, como les decía, la emisión tóxica en ríos, la sobreexplotación marina, entre otras cosas. ¿Sí? En el Ecuador existe muy poca legislación o legislación que sea lo suficientemente fuerte para establecer los derechos de propiedad. Voy a abrir rápidamente alguna de ellas. El artículo 66 reconoce y garantiza a las personas el derecho de propiedad en todas sus formas, ¿no? Con función y responsabilidad social y ambiental. Suena muy bonito. Bueno, en términos generales, lo que está diciendo es que la propiedad privada está condicionada. Está condicionada. ¿Sí? Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables. Habla del tema de la biodiversidad y el patrimonio genético que están en propiedad del Estado. Sin embargo, como dijimos hace un momento, dado que está en propiedad estatal y le pertenece a todos, al final todos estos recursos no le pertenecen a nadie. ¿Sí? Es lo que se denomina la tragedia de los comunes. ¿Sí? Les invito a que revisen en internet, hay un famoso artículo escrito por Garrett Hardin que se llama la tragedia de los comunes precisamente, y la que nos habla, en lo cual habla de un famoso, habla de un pastizal que pertenece a toda una comunidad y todos pueden ir, llevar una cierta cantidad limitada de ovejas a pastar a ese pastizal. Sin embargo, uno comienza, como pertenece a todos, uno comienza a decir, bueno, ¿qué pasa si llevo una ovejita más al pastizal? No le va a afectar a todos. Pero si todos comienzan a pensar de la misma manera, se produce una tragedia. Todos llevan más ovejas al pastizal y termina depredándose el recurso. Eso es lo que se denomina la tragedia de los comunes. ¿Sí? Y eso sucede básicamente porque no existe derecho de propiedad, y aquí veo, por ejemplo, el caso de los mares, el caso bueno, hay una famosa película de Loras que también un poco nos ayuda a entender un poquito el tema. Bueno, como les decía, el problema de los derechos de propiedad en Ecuador, el problema es que se internaliza las ganancias derivadas de la explotación de los recursos. Sin embargo, las pérdidas o los daños ambientales que provoca su actividad se socializan. Todos terminamos pagando la depredación y el daño de los recursos y el medio ambiente. Por lo tanto, la recomendación es emplear mecanismos para internalizar las externalidades. Y uno importantísimo para hacer eso es justamente el tema del derecho de propiedad. O sea, ya la gente, digamos que la gente que es dueña de estos recursos ambientales va a tratar de preservarlos para su propio beneficio. ¿Sí? Y obviamente, al hacerlo, no solamente que está obteniendo beneficio para sí, sino que está preservando el recurso para las futuras generaciones.
Algunos otros casos en los cuales el gobierno también tiene un papel importantísimo en la contaminación ambiental es el caso de los combustibles fósiles. ¿Sí? Vamos a ver un poquito qué es lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, dado que los precios de los combustibles están sincerados, el consumo, las emisiones de CO2 per cápita en KT de equivalente de petróleo han venido reduciéndose a lo largo de los últimos años. Aquí tenemos el caso de Estados Unidos del 2004 al 2008, cómo ha venido reduciéndose la emisión de contaminantes. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Dado que el precio de los combustibles, dado que el precio del petróleo está alto y los combustibles tienen un precio elevado, la gente comienza a consumir menos el automóvil, comienza a utilizar menos el automóvil, comienza a compartir entre compañeros de la oficina, comparten el auto o utilizan el transporte público para movilizarse al trabajo. Y eso ha hecho que la utilización digamos, del automóvil haya reducido y por lo tanto la contaminación también haya comenzado a decrecer. ¿Qué es lo que sucede en Ecuador? En Ecuador, como tenemos un precio de gasolina, combustibles fósiles subsidiados, hemos visto cómo a lo largo de los últimos años, del 2005 al 2011, el consumo o la movilización interna de combustibles, tanto el diésel como la gasolina, que son los más utilizados, ha venido creciendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque no existe un precio subsidiado. Hay gente que utiliza el carro para ir hasta la esquina a comprar. Entonces, estamos malversando los recursos y estamos utilizando de una manera despreocupada precisamente por acción del incentivo, que es el subsidio. Hay un incremento de las emisiones, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Nosotros hemos incrementado las emisiones de contaminantes porque cada vez hay más automóviles y más gente utilizando la gasolina que es subsidiada. La solución, bueno, sería reducir por razones fiscales, en primer lugar, porque también consume una gran cantidad de recursos del Estado que podrían estar disponibles para otras actividades. Hay requerimientos mucho más apremiantes, el tema de la seguridad, el tema de la justicia, que nosotros nos recurre más y que son recursos que podrían utilizarse en esas áreas. Habría una política de incrementos graduales y constantes del precio para tratar de sincerar y que la gente tome conciencia y consuma menos recursos. Desacoplar también si existen grupos vulnerables, por ejemplo, que consumen estos combustibles, la transportación pública, por ejemplo, habría formas también, digamos, de tratar de focalizar de alguna manera estos recursos. Existen soluciones. Lo ideal para mí, desde mi punto de vista, sería reducir totalmente y dejar que el mercado, un precio sincerado del combustible, de la gasolina, tanto la gasolina como el diésel, incentiven a las personas a consumir menos el automóvil. ¿Sí? Bueno, los subsidios, en términos generales, también han sido causa importante para el aumento de la degradación ambiental. ¿Sí? Los subsidios interfieren en las señales de mercado, como dijimos, por ejemplo, el tema del subsidio a los combustibles. En energía y agua, esta falta de señales atrasa la adopción voluntaria de tecnologías más ahorradoras, eficientes, pues las hacen artificialmente menos rentables. ¿Sí? Y por último, los apoyos al campo. Por ejemplo, el gobierno da incentivos a la agricultura, da incentivos, por ejemplo, para también la elaboración de biocombustibles. ¿Y qué es lo que sucede? La gente siembra maíz, pero para sembrar maíz tiene que comenzar a talar árboles, comenzar a depredar bosques, para poder, pero producto de qué? También del apoyo, a los agricultores. Apoyo, incentivos, subsidios agrícolas que hacen de que la gente tenga que recurrir y utilizar más tierra para elaborar esto. Herramientas, otro tipo de herramientas, por ejemplo, que vamos a ir viendo. Ahorita vamos a ver instrumentos de política ambiental basados en el mercado. Uno de los más importantes es el permiso o los permisos negociables. ¿Sí? ¿De qué se tratan estos permisos negociables? Los productores no solo incurrirían en sus costos de producción, sino que asumirían los costos ambientales de la actividad. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Cuando nosotros hablamos de permisos ambientales, cuando nosotros hablamos de actividad empresarial, nosotros solamente tomamos en cuenta los costos de producción, pero no tomamos en cuenta los costos de la contaminación, que son también valuables y son también importantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando ponemos un permiso negociable? El gobierno le dice: yo te vendo permiso para que tú puedas contaminar, de tal manera que no solamente está asumiendo el costo de producción, sino que también está internalizando o está asumiendo el costo de contaminar. Si tú quieres contaminar más, vas a tener que comprar más permisos. Vas a tener que comprarle a aquella persona que tenga otros permisos, porque son una cierta cantidad limitada de permisos de contaminación, y si tú quieres contaminar más, vas a tener que pagar más.
una solución a través del sistema de mercado, un sistema de oferta y demanda de permisos negociables que nos permitirá a nosotros reducir considerablemente las emisiones y la degradación por la depredación ambiental. Estos permisos se pueden transar entre empresas. Si una de ellas, por ejemplo, disminuye su grado de contaminación, comienza a adquirir tecnología más eficiente, comienza a conseguir filtros para contaminar menos, puede vender el excedente de los permisos que tenga a otra empresa. Y va a haber un mercado para ello. Gente que quiera contaminar. Otros negocios, por ejemplo, que les va muy bien, necesitan emplear un poco más de contaminación, le podrían comprar a esta empresa o comprarle a aquellas otras empresas que tienen estos permisos, que son limitados, obviamente, ¿no? Otro instrumento sería compra de tierras por ONGs. Hablábamos hace un momento y hablaba de que fundaciones como la Fundación Natura y fundaciones alrededor del mundo que están muy interesadas en el tema ambiental. Bueno, si están tan interesadas en el tema ambiental, podríamos venderles, o el Estado podría venderles tierras para que ellas puedan preservar ese hábitat. El caso, por ejemplo, y esto es muy frecuente en los Estados Unidos, el caso de Nature Conservancy en Estados Unidos. Ellos compran tierra al gobierno con sus derechos de desarrollo para dedicarlas a la conservación de la naturaleza. ¿Sí? La compra de tierra tiene incentivos fiscales también, en ese sentido. ¿Sí? Entonces también es un mecanismo en el cual, si tú estás interesado en preservar el ambiente, y estoy seguro que hay muchísima gente que está interesada en preservar el medio ambiente, pueden organizarse en fundaciones, en instituciones, y poner dinero y comprarle al gobierno tal reserva, tal lugar para poder ellos preservarlo y tenerlos ahí. Otra es pago de servicios ambientales, ¿no? Son instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental. ¿Sí? Por ejemplo, el gobierno entrega, en lugar de emprender en estos programas, que muchos de ellos son improductivos, estarían dándoles incentivos económicos a aquellas personas que están interesadas en promover facilidades ambientales. ¿Sí? Algunos de estos, por ejemplo, empresas de ecoturismo que puedan preservar un ecosistema o todo un terreno, un área que para nosotros sería importante de preservar. Los pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular. Por ejemplo, plantar árboles con fines de secuestro de carbono, ¿no? Pero nosotros también creemos que este es un pago y una iniciativa que surge del mercado para mejorar el ambiente. Aquí había un programa de competencia en el cual incentivaría a muchas personas a dedicarse al tema de preservación ambiental. Otra sería la privatización del ambiente, una privatización popular. Esto es bastante interesante. ¿Qué es lo que nos dice todo aquí? De que todos estos terrenos, todas estas reservas que están en propiedad del Estado, sean entregadas o adjudicadas bajo derechos de propiedad privada a todos y cada uno de los ecuatorianos. Ustedes, todos tengamos derecho a una parte de en términos de acciones, de estos bienes ambientales. ¿Sí? Dividir los bienes públicos, aire, aguas libres, regiones marítimas, en acciones. Estas podrían ser negociadas a través de asociaciones administradoras privadas, bajo sistemas de competencia, porque pueden haber miles de ellas, cientos de ellas, compitiendo todo el tiempo para este tema. Habría instituciones, movimientos y personas interesadas en la preservación. Podrían adquirir estos certificados connotativos y congelarlos, por ejemplo. Si existen nuevamente fundaciones, o personas, o movimientos que están interesados en preservarlos, podrían comprar esos derechos. ¿Sí? Podrían comprar esas acciones y congelarlos. Y no permitir que nadie contamine. ¿Sí? Esto también, este proceso de mercado, haría que estos permisos, dado que mucha gente va a ir interesada en comprar estos permisos, va a haber una puja que va a hacer que los precios de estas acciones tiendan a subir con el tiempo. Por lo tanto, va a ser cada vez más costoso contaminar. ¿Sí? Eso incentivaría a que muchas empresas se lo piensen 2 o 3 veces antes de querer contaminar más, o obligaría a las empresas a adoptar políticas o nuevas tecnologías mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Sí? Otras soluciones son cuotas transferibles de negociación, por ejemplo, en este caso, para el tema de la pesca indiscriminada, en el cual tenemos también un serio problema, serían cuotas transferibles de negociación, que serían más o menos como las cuotas o los permisos negociables. Se le otorga a cada empresa, a cada una cierta cantidad limitada de pesca, y ellos podrían también negociar. ¿Sí? Y eso sirvió mucho, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en la pesca abierta, en mar abierto,
limitó bastante, de alguna manera bastante, el tema de la sobreexplotación de los recursos marítimos. Derechos de propiedad para la vía de los pescadores, por ejemplo, entregarles derechos de propiedad para que los pescadores, los dueños o los que viven en la playa, ellos sean los potestatarios y ellos puedan administrar los recursos. ¿Sí? De tal manera que ellos, dado que sería un sistema mucho más descentralizado, podrían hacer mucho mayor control y vigilancia. ¿Sí? También otro importante, por ejemplo, alternativa de mercado sería, por ejemplo, el tema de la acuicultura. ¿Sí? La pesca empresarial de tilapia. En Chile, por ejemplo, ya tienen años comercializando el pescado que esté tanto el salmón, por supuesto, el salmón. Ya tienen años y justamente son lugares que, digamos, empresas que se dedican a preservarlo y, digamos, a cultivar la pesca sin tener que degradar el mar por la pesca marítima, por los recursos. ¿Sí? Por último, en el tema del sector eléctrico tenemos también, como dijimos, nosotros tenemos energía contaminante. Apenas estamos aprovechando el 10% del potencial hidroeléctrico, que es una energía, una generación eléctrica más limpia. Ahora, el gobierno ha entrado con nuevas inversiones en el sector eléctrico para generar energía hidroeléctrica, pero todavía es insuficiente. ¿Sí? Todavía es insuficiente y no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos. Nosotros podríamos estar no solo abasteciendo nuestro mercado, sino podríamos estar exportando energía si nosotros aprovecháramos de mejor manera. ¿Y eso cómo se hace? A través de inversiones privadas. El gobierno no ha tenido los recursos suficientes, bueno, ahora se endeudó con China, pero también el sector privado podría y tiene los medios y tiene los recursos para invertir en estas áreas. Generar una energía que es mucho más amigable con el medio ambiente, energía limpia. Las propuestas apuntan a que inversionistas arriesguen su capital en la construcción de centrales bajo reglas de competencia. ¿Sí? Eso haría que habría una disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y habría precios competitivos en la producción de energía. Dado que también no solo la energía hidroeléctrica es una energía más limpia, sino también una energía más barata. ¿Sí? O sea que tendríamos energía eléctrica mucho más económica y ya quitémonos de la mente esto de que el sector eléctrico es un área estratégica de la economía, es un negocio como cualquier otro y tenemos que nosotros aprovecharlo como cualquier otro. Y qué mejor si lo aprovechamos y de paso ayudamos a la conservación ambiental. ¿Sí? Promover el cambio de trayectoria, ¿no? Entonces, para resumir, vamos a ir acabando con esto, adoptar una mezcla de políticas integrales, regulación, instrumentos económicos, acelerar la innovación y difusión de tecnologías verdes, hay un gran importante labor del gobierno en este tema, promover el consumo verde y desarrollar mecanismos financieros innovadores. Como ya dijimos, hay un mercado financiero que se podría generar negociando permisos de contaminación, vendiendo acciones en el tema ambiental. Bueno, y el punto más importante de todo también, no solo también el tema de la propiedad privada, que considero importantísimo, sino también el de desarrollo económico. ¿Sí? El aumento, y con esto vamos a terminar, el aumento de los ingresos de las personas, cuando hay un aumento de los ingresos de las personas, hace que éstas dejen de depredar. ¿Sí? ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, o invierten parte de sus recursos en la preservación? ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, que los que han viajado, han estado en Estados Unidos, en Europa, hay un gran interés por la preservación ambiental y el consumo de productos que son amigables con el medio ambiente? Cuando van a los mercados, revisan los productos y ven que tengan un sello verde. Eso quiere decir que no se utilizaron en esos productos pesticidas o contaminantes. Por lo tanto, aunque cueste un poquito más, dado que ellos tienen un mayor ingreso, pueden invertir un poco más en esos productos porque les interesa preservar el medio ambiente. Y por lo tanto, digamos, pueden, dado que existe un desarrollo económico, ellos pueden de alguna manera invertir un poco más en productos de eso. Y muchas empresas, por ejemplo empresas, ya han entendido que la gestión ambiental es tan buena para ellas como para el planeta. Han entendido de que dado que existe este mercado que se ha formado en países ricos por productos que son amigables con el medio ambiente, que hay un consumo y todo un mercado para esto, se han dado cuenta y están comenzando a producir estos productos, estos bienes. ¿Sí? Hay también interés en turismo ambiental, consumen bienes, aunque más costosos, pero amigables al medio ambiente, ¿no? Como les decía. Bueno, otro tema, y con esto, ahora sí termino, el tema de las ciudades inteligentes. Y esto viene de la mano también con el tema del desarrollo económico. En países desarrollados podemos encontrar soluciones como las ciudades inteligentes, por ejemplo, soluciones de transportación, como el metro,
funcionando bajo energía eléctrica, libre de emisiones CO2. Reemplazar todo el parque automotor, por ejemplo, hasta la metrovía, y utilizar energía como sistemas de transportación mucho más amigables con el medio ambiente. Ahora, por ejemplo, hay un dato interesante, por ejemplo, que justamente leía hoy en Twitter, que era justamente que decían de que en los países desarrollados, o sea, lo interesante de los países desarrollados es que no solamente los pobres, o en un país desarrollado no es aquel donde los pobres pueden comprar su auto, sino donde los ricos utilizan el transporte público. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en Nueva York, Bloomberg, un importante financiero, hombre de negocios, utiliza el metro de Nueva York. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, hay esta conciencia ecológica y, digamos, es un sistema un transporte que funciona, es mucho más eficiente, mucho más amigable y evita tanta contaminación. Reemplazo del parque automotor, tenemos altos impuestos, la intervención del gobierno también ha hecho de que nosotros tengamos un parque automotor muy viejo, muy contaminante, y adopción de tecnologías amigables al medio ambiente, en hogares, edificios, industria. Todo eso se consigue con desarrollo económico. Si tenemos crecimiento económico, vamos a tener personas que han satisfecho sus necesidades más básicas, ya comienzan a preocuparse por otro tipo de cosas, entre ellas el medio ambiente. Nosotros, dado que somos un país pobre, la gente no está preocupada por el medio ambiente, está preocupada por llevar alimento a su casa todos los días. De tal manera que es importante también el tema. Bueno, en conclusiones y recomendaciones, la acción gubernamental, muy poco, desde mi punto de vista, muy poco ha aportado a la preservación del medio ambiente. No es un problema solamente de recursos, es sobre todo estructural. Es la estructura que nos dice que los incentivos no están alineados con los objetivos. La gente tiene incentivos a depredar. Hay que buscar la internalización de los costos de contaminación, que recae principalmente en los mecanismos de mercado, y el desarrollo económico es un ingrediente esencial para preservar. Con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Bueno, pienso que ha sido muy provechosa ambas conferencias. En realidad el objetivo de este cóctel, de esta opinión, de esta generación de ideas, no es tanto sacar conclusiones finales, ¿no? Más bien llevarse un aporte de cada uno y sacar sus propias conclusiones en base a ese conocimiento nuevo que pueden haber adquirido. En todo caso, vamos a dar paso a las preguntas de ustedes, los comentarios. Sí les voy a pedir que sean breves en el mismo. Si quieren hacer un comentario lo pueden hacer, pero sean breves. O también una pregunta puntual y señalando hacia quién va dirigida, sea la doctora Rodríguez o la economista Villa Creces, o de pronto ambos pueden opinar sobre el tema. Todo caso está abierto el panel de preguntas, los invito precisamente a generar también reflexiones y sus dudas que puedan ser respondidas por ellos. Satisfecho parece. A ver, Daniel. Sí, sobre todo a la doctora. ¿Qué propuesta, sobre todo en el tema del manglar, porque me llamó mucho la atención? Hay mucha gente que está hablando de eso. ¿Qué se propone los ambientales para la conservación del manglar? Ya sabemos que es un problema. ¿Cómo lo proponen combatir si no hay instrumentos del mercado? Bueno, yo lo que creo que una política inmediata que se hizo de parte del gobierno fue precisamente obligar a los señores camaroneros que todo el sector de manglar que ya habían destruido, por lo menos el 20 o 30% lo recobren y nuevo con manglar. O sea que a mí me parece que esa fue una política interesante, porque nosotros en los mapas podíamos observar las grandes extensiones de camaroneros, ¿no? En cambio ahora se le obligó realmente que una 30 o 40% nuevamente lo revierta con manglar. Eso me parece que es una medida de protección del ecosistema objetiva, ¿entiende? Que la vimos. Ahora, también el gobierno ha estado dando concesiones a los señores usuarios del manglar. Por ejemplo, en la cooperativa 26 de septiembre, el gobierno les dio a ellos 2.000 hectáreas que estaban dañadas para que la reforesten y ellos sean usuarios del manglar, que anteriormente no había esa ley, ¿no? O sea, realmente dar concesiones. Que yo creo que es interesante eso. Yo ahorita estaba leyendo que hay como 17 concesiones
a los usuarios de manglar, a los señores cangrejeros, por ejemplo, ellos son dueños. Y vuelvo aquí, no sé, un poco medio confundida a veces con mis ideas de la propiedad, porque ellos ahora son dueños de esas partes de manglar, porque ellos las han reforestado, ¿entiendes? Entonces es una buena política esa de poder recuperar los recursos del manglar a través de la concesión. Porque anteriormente sí que la tierra es de nadie, realmente el manglar se consideraba que no era propiedad. Sí, una reflexión. Yo hace muchísimos años, digamos hace más de 20, 25 años, mucho más creo, cuando empezó esto de la camaronera, como dice Gladys, era tierra de nadie, pero eran tierras del gobierno. Y yo conozco personalmente el caso de una persona que, pues amigo del gobierno, sacó de Banco Fomento unas grandes cantidades de manglares y ahí hizo sus camaroneras. O sea, no había los derechos de propiedad. Entonces venimos a plantear por qué se hacen estas cosas cuando no es de nadie, lo común. Entonces, tenías un amigo, te conseguía unas cuantas cientos de hectáreas, instalabas todo. Entonces ahora ya hay nuevas formas que se están viendo, ya que se exploró, se destrozó, se hizo todo lo que quiso. Entonces ahora sí, más que sea, se están viendo formas de regenerar los manglares, alguna cosa, pero en los principios, la causa del problema realmente, si tú vas al fondo, es la falta de derecho de propiedad y que estaban todos en manos del gobierno, como de conservación. Más preguntas, el ambiente de todo, dice. Como que la parte ya de todo. Yo le digo en el ambiente ya de todo. Voy a hacer una pregunta. Lo escuchaba el economista que decía que una manera de combatir este problema un poco es privatizar las áreas protegidas, ¿verdad? Si escuchamos el ejemplo que acaban de decir de las camaroneras, la experiencia nos ha demostrado que los inversionistas o la propiedad privada a través de los años no conserva la naturaleza, ¿verdad? Porque están interesados en la parte económica generalmente, ¿ya? O sea, más o menos es un poco la experiencia de los camaroneros. La gente que invirtió aquí en Camaroneras, ¿qué fue lo primero que hicieron? Devastar la naturaleza para beneficiarse ellos con la exportación de camarón, ¿ya? En el momento en que se privatice las áreas, o que se intente privatizar, ¿verdad?, estas áreas protegidas, había una línea ahí en el ejemplo que usted puso de que tendría que ser bajo ciertas regulaciones, ¿verdad? Ya, yo asumo que esas regulaciones las va a poner el Estado, no las van a poner los inversionistas. Ya. Entonces mi pregunta va a cómo encontrar un equilibrio para que los inversionistas realmente quieran invertir en algo y que el Estado los va a regular y que a lo mejor va a dejar de ser atractivo para ellos por las regulaciones. Entonces, bueno, tengo que aclarar algunas cositas, ¿no? Me agradezco mucho la pregunta, tengo que aclarar algunas cosas. Cuando yo me refería al tema de, bueno, primero que estas camaroneras no lo estaban haciendo en terreno propio, sino que eran terrenos de propiedad estatal. Para poner un poquito de aclaración, justamente fue el hecho de que sea propiedad de todos, el hecho de que estas personas, queriendo tener recursos y obviamente socializar las pérdidas, invirtieron y hicieron este tipo de camaroneras. No fueron en terrenos privados. Segundo, era que estos permisos, hablamos de privatizarlos, yo me refiero que los permisos estén en manos de ustedes, de los ciudadanos, de todos. Por ejemplo, habremos personas que tenemos una conciencia ambiental muy grande. Conozco comunas en la sierra y en la costa donde la gente está muy preocupada por el tema ambiental. Pero dado que tienen ellos la propiedad de su terreno, se dedican a preservar. Mismo hecho, nosotros vamos a tener un seminario ahora a finales de este mes, en un lugar donde la persona que invirtió en este negocio, que es un negocio de ecoturismo, justamente ellos invirtieron mucho dinero en el tema de reforestación, en el tema de acceso a áreas verdes, de preservar el medio ambiente, precisamente porque lo ven también como un negocio. Es decir, nosotros no solamente que esto de acá, no crean que en el momento de negociarse estos permisos, de privatizarse, la gente lo primero que va a comenzar a hacer es comprarlo para comenzar a depredar. Hay mucha gente que tiene conciencia ambiental alrededor del mundo. Y estoy seguro de que si ponemos esto aquí, de alguna manera, el peso del mercado
Estado va a ser de que la gente trate de preservar lo mejor posible los recursos. Obviamente siempre va a haber personas que van a querer explotar los medios, pero también van a tener que, dado que tienen que comprar, tienen que invertir, va a ser cada vez más costoso. Va a ser cada vez más costoso invertir en actividades que sean depredadoras. Por lo tanto, digamos, ahí hay un mecanismo que es alternativo y que para mí, desde mi punto de vista, el tema de la propiedad privada es mucho más eficiente que lo que hemos tenido hasta ahora con el manejo del Estado. Yo creo que el Estado nos quedó debiendo porque los resultados en términos de preservación han sido bastante pobres en los últimos años. Sí, por la naturaleza de uno. Si tú haces una inversión en un sitio, digamos, tú quieres dejarle eso a tus hijas, ¿no? No vas a echar a depredar algo que es tuyo, digamos. Eso no se pregunta, ¿qué incentivos habrá? Yo me acuerdo hace años que fui a un seminario a Bolivia y fuimos a ver unas maderales y unas cosas allí preciosos, inmensos. Y en esos momentos el gobierno les quería apropiar de esas cosas, entonces estos bosques, ¿no? Y el señor, el propietario de eso, que nos llevó a nosotros a visitar eso precisamente como un ejemplo de cómo eso había estado en generaciones tras generaciones en poder de su familia. Entonces decía, nosotros, ¿cómo vamos a depredar? ¿Cómo aquí un árbol se saca, se siembra otro? Precisamente porque esto es lo que nos pertenece a nosotros y le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces sí. Hay estadísticas que dicen que Chile, por ejemplo, en Chile de cada árbol que se tala, se plantan dos. Hay un negocio muy grande en Chile, justamente el tema maderero. De hecho hay estudios que yo he revisado que dicen que, que ahorita hay muchas más áreas verdes que lo que había hace 100 años. Gracias a qué, gracias al mercado, porque la gente sigue demandando papel, la gente sigue demandando madera y siguen habiendo empresarios que quieren invertir en esos negocios y comienzan a reforestar y reforestar. En el momento que tú le quitas el derecho de propiedad, que es lo que decía Roberto, a estos empresarios, ellos ¿qué es lo que van a hacer? O sea, van a sembrar alguna vez y no vuelven a invertir porque no tienen el incentivo en que van a volver a cosechar esa madera, porque no saben qué va a pasar de aquí a 10 años, no saben si van a poder cosechar esa madera porque el gobierno dice esto aquí es un área protegida y no se la puede. Entonces, ¿quién va a reforestar si no hay ese incentivo para volver a cultivar? Y también, un ratito, como Sí, sí. esos bosques repoblados son bosques muertos en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente servirán para vender madera. Pero ¿qué pasa con la flora y fauna? ¿Qué pasa con el ecosistema realmente de lo que significa un bosque? No es un bosque lo que se está hablando, realmente está hablando de palos que van a ponerlos a buscar de nuevo. Entonces estamos tratando ahora en un mundo diferente, en un mundo en que la flora y la fauna tiene que ser protegida. No puede ser protegida como unos tantos empresarios X que quieran volver a sembrar teca, por ejemplo, que quieran sembrar eucalipto de nuevo. Creo realmente, habría que vigilar bien ese mercado, hay que vigilar, porque no es sustentable. El bosque que se solamente para vender madera no es sustentable. El bosque que se depredó en todo caso no tenía derechos de propiedad, por eso es que se depredó. Si hubiera tenido derecho de propiedad, seguramente algún empresario no sembraba madera, sino que hacía un hotel, o sea, de turismo o algo por el estilo, o sea, entonces, pero no había derecho de propiedad. Yo creo que hay un ejemplo bien claro sobre el tema, que cuando tienes prosperidad puedes volver a productos más amigables con el medio ambiente. Es el caso después de la industrialización en Europa, en el caso de Holanda, donde después de la época de la industrialización los ríos estaban todos contaminados, el aire estaba todo contaminado, pero una vez teniendo esos países altos ingresos, volvieron a tener medidas de rescate de los ríos, de los bosques, ¿no? Entonces, ahora tú vas a Europa y dices, wow, aquí nunca hubo periodo de industrialización, de contaminación, ¿no? Porque ellos, ahora que tienen prosperidad económica, como decía Roberto, han logrado recuperar eso. El mismo Londres, pero nosotros deberíamos de afrontar, está tan lejos ese país que usted me lo dice. Yo tengo aquí al lado el Estero Salado, cosa tremendamente contaminado, dañado por todas esas urbanizaciones, de todos sus servicios de agua servida lo que eran al Estero Salado, la inundación, la contaminación. A cierto punto el problema ambiental es diferente.
Probablemente, por ejemplo, el Estado Salado, más que todo radica por la falta de cultura que hemos tenido a lo largo del tiempo y la falta de control al no haber un instituto regulador del MIN. El Ministerio del Ambiente creo que recién se inició hace poco, no creo que tenga más de 20, 25 años, 15, lo mucho impuesto. Y me acuerdo mucho con el economista de que realmente la propiedad privada es la que rescata ese tipo de cosas. El Estado ha sido un gran ejemplo de un mal administrador realmente en cuestiones de bienes. Más que todo, por ejemplo, podemos ver que quieren acaparar todo y tienen todo y no tienen nada al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, siempre va a tener que haber un costo respecto a todo lo que inviertes. Si vas a acaparar el mercado de educación, tienes que saber que necesitas los fondos para financiar la educación. Si quieres financiar el medio ambiente, tienes que saber de dónde vas a obtener los recursos para financiarlo. Si ahorita tenemos un déficit presupuestal, creo que ya existe, no me recuerdo bien la cifra, ¿de dónde planeamos sacar más dinero para vender al medio ambiente? Creo que la mejor alternativa y la más viable, por lo menos para evitar el daño a largo plazo, sería la inversión. Pero la pregunta radicaría en si el mercado estará dispuesto a que se privatice ese recurso, teniendo un Estado que quiera acaparar todo. O sea, esa realmente sería la cuestión. Yo no sé si el mercado quiere invertir en educación ambiental, yo creo que no. En cambio, el Estado sí invierte en educación ambiental. Nosotros tenemos que reconocer esas verdades. Yo no creo que vaya a una industria que invierte en educación ambiental, no le parece. Cuando usted revisa las estadísticas realmente del Estado, está más interesado que nunca en la preservación ambiental. Ya le dimos las leyes, las regulaciones, el Ministerio del Ambiente. Yo he repartido algunos de los folletos que ustedes ven ahí, son trabajos realmente del Ministerio del Ambiente en desarrollo sustentable. No es que es propiedad privada de nadie. El turismo, por ejemplo, el turismo en el sector privado hace inversiones por el egoísmo de la rentabilidad, si tú lo quieres decir. Pero ahí esa es la naturaleza humana, ¿no? Uno trabaja y esto es lo que nos guía a hacer. Y cuando tú ves esto también, no es que todos los empresarios van a ser depredadores por naturaleza, quieren, ¿no? Digamos, todos somos los seres humanos, nos gusta la naturaleza bonita, nos gusta las aguas cristalinas, nos gustan los ríos bonitos, ¿no? Que disfrutamos de la contaminación, nos da pena cuando pasamos todos, digamos, ¿no? Digamos, esa es la parte, digamos, que a veces cuando toda la teoría que tú nos has dicho es muy, en ese sentido, negativa. Oye, estamos arruinados, nos viene todo encima, no vamos a hacer nada. Entonces, ver cuáles son las formas, porque naturalmente, te aseguro que a todos los que estamos aquí nos gustaría un mundo mejor. Vamos a tener, el Estado ahorita tiene más del 60% del territorio está en áreas protegidas, en parques nacionales, áreas de reserva. Entonces, ¿por qué lo tiene? ¿Porque es la propiedad privada? No, porque es para que todo el pueblo, para que toda la gente vaya a disfrutar de las áreas protegidas. Hacemos una solución de esas partes, por ejemplo, el SNAP que maneja, que tiene un gran sistema y que ya lo reclasificó y hay muchas áreas naturales nuevas. Sí. Pero realmente hay gran cantidad de falta de recursos para la administración de los mismos. Creo que falta el 40% porque lo tratamos en clase. Tenían 40% de falta de trabajadores que vayan allá, 60% de falta de inversión. Y realmente lo único que sostiene a esas empresas es la autogestión y lo que obtienen por donaciones externas. O sea, el Estado las tiene así, pero ¿y qué hace el Estado con las mismas? Excelentemente que las protejan, que las mantengan de una forma, pero es insuficiente todavía el recurso de las mismas. Será cuestiones económicas. El Estado ecuatoriano es el único que tiene ese proyecto enorme, grande, de proteger el petróleo bajo tierra con el proyecto Yasuní. ¿Es algún país que haya ofrecido eso? Solo el Ecuador. No soy partidaria de Correa. Bueno, yo sí quisiera... Pero sí me excita pensar que el petróleo quede bajo tierra sin explotar, ¿verdad? Eso es increíble. ¿Cuántas toneladas de hidrocarbono realmente quedan ahí sin poder regresar al ambiente? Fantástico. Eso lo hace el Ecuador, eso lo hace nuestro país. Yo sí creo que en cierto sentido tiene razón de que hoy por hoy el gobierno es, y eso le voy a dar la razón, el gobierno está invirtiendo en estos momentos en el tema del medio ambiente, pero por dos razones importantes. La primera es que nosotros de alguna manera, despreocupados un poco por el tema ambiental, hemos delegado la tarea en el Estado, cuando esto debería ser responsabilidad de todos, preocuparnos por el medio ambiente. Pero decimos, no, el Estado siempre es el Estado el que tiene que solucionar los problemas, siempre es el Estado el que tiene que velar porque se protege el medio ambiente. No, yo creo que el
el ser humano, las personas, el mercado, los ciudadanos, lo que tenemos que velar por esto, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nosotros somos un país pobre. Y en la medida que sigamos siendo pobres, la gente está preocupada por otras cosas, está preocupada por el día a día, por ver qué lleva a su casa todos los días. Pero ya cuando tenemos un país desarrollado, vemos lo que está sucediendo en Europa, donde hay una mayor preocupación por los temas ambientales. Y se invierte muchísimo dinero en estos países precisamente para preservar el medio ambiente. Entonces yo creo que ahí está buscar desarrollo económico, propiedad privada, para mí son importantísimos. Y ahí tenemos un problema. No, justamente estaba yo pensando en todo lo que ustedes han comentado. Pero hay un punto fundamental, me parece, que es la educación, es la formación de los niños ahora, que son los que van hacia el futuro viviendo y mejorando las condiciones ambientales del país. Porque realmente en la actualidad los jóvenes no les gusta ir al campo. Prefieren ir a la playa o a una discoteca antes que hacer un viaje. Y yo lo puedo entender, pero yo creo que se puede alternar, porque hay lugares maravillosos en el país, con una belleza natural impresionante, ¿no? Pero ni se conocen. Yo recién fui a las termas de Papayaco, me pareció una cosa impresionante, pero aquí no, o sea, no se aprecia, no se protege. Los niños no aprenden, los jóvenes tampoco, o sea, realmente yo creo que nos hace falta un poco la inducción desde la misma educación, ¿no? Porque en otros países yo he visto que he escuchado a niños que son capaces de sacar la cabeza por el vehículo, no tiene ese papel la basura a tu lugar, niños pequeños. ¿Por qué? Porque están aprendiendo desde la escuela. Entonces, esa parte creo que nos falta algo aquí en nuestro país. Bueno, porque no solamente son los recursos económicos, también en la formación cultural de nuestra gente. ¿No quieren hablar ahorita o...? Sí, ¿quieres hablar? Sí, yo no soy un experto en economía, no es lo que me especializo, pero Yo me gusta tampoco. reflexionar acerca Yo tampoco. de estas cosas. Ahorita me dicen todo el tiempo que tampoco. Pero que usted ha estudiado economía y ni siquiera eso, entonces algo de ser más que yo. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, yo estaba escuchando sus comentarios y son súper interesantes de los dos lados, ¿no? Son interesantes. Ahora, me gusta reflexionar, ¿no? Y un poco acerca del tema que estaba hablando de propiedad privada, propiedad pública. Por poner un ejemplo, ¿no? Me pongo a pensar, digamos que existe, el economista habló acerca de un señor que le había enseñado una parcela que tenía madera, de una familia que había pasado por generaciones, etcétera, etcétera. Entonces el dueño de la parcela, aparentemente, sé que no le iba a depredar porque obviamente le quería dejar eso a sus hijos, a su familia, ¿no? A sus herederos. Perfecto. Entonces, por citar un ejemplo, digamos que sean 20 hectáreas de pino, que es una madera costosa, ¿no? Este señor, digamos que utiliza esa madera, ¿no? Digamos que no lo utilice toda, utiliza parte de esa madera, vende el recurso, vende la madera. Por citar una cifra X, que gane $20,000. No, digamos que gane, vende la madera que gane $200,000, ¿ya? De la venta parcial de esa madera. Ahora, ese señor, y seamos realistas, ¿no? Si yo coge $200,000 de su propiedad privada, ¿qué es lo que va a hacer ese señor con esos $200,000? Lo primero que va a hacer, ¿no? Digo yo, se va a comprar una casa, ¿no? Se va a comprar una casa y mejorar el nivel de vida de su familia, ¿no? Va a comprar una casa que sea cómoda, estable, segura. No se va a comprar una cabaña, se va a comprar una buena casa porque ya tiene el dinero para hacerlo. Luego de eso, ¿qué va a hacer ese señor con ese dinero? Hay que comprarse por lo menos un carro, 2 automóviles obviamente para él, su esposa, sus hijos, ¿no? De resto no le van a costar unos $20,000, ¿no? No se va a comprar un carro de $1,000, obviamente, porque él tiene un recurso ahora para hacerlo, ¿verdad? Correcto. Se le fueron $100,000 en una casa, se le fueron $40,000 en 2 automóviles. Luego, ¿qué va a hacer el señor? Bueno, mi casa necesita una piscina, porque la verdad es que hace calor aquí, sí se va a poder. Se van $20,000 más en una piscina. Digamos, de los $200,000, $160,000 se le fueron simplemente en mejorar el nivel de vida de su familia. Digamos, en el otro caso, esto se pone propiedad del Estado. El Estado coge y saca $200,000 de la misma cantidad de tierra, de la misma madera, del mismo árbol. ¿Qué es lo que hace el Estado?
No estoy diciendo que este gobierno lo está haciendo, entonces es un caso hipotético. Él coge el gobierno ese dinero, construye 20 casas de $20.000. Le alcanzaron con el mismo dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Con el mismo recurso, con el mismo dinero, con lo mismo, se mejoró el nivel de vida de 20 familias. Con el mismo recurso, se mejoró el nivel de vida de una familia. Entonces, mi lógica me da para pensar que lo mejor es que se mejore el nivel de vida de 20 familias. ¿Correcto o no? Bueno, hay detalles. Es interesante el análisis. Bueno, ¿quieres hacer una participación y ahí luego? Sí, solo un comentario. Yo no creo que la solución esté en el Estado, ya que si vemos que el Estado, mediante la intervención de los precios, ha generado grandes externalidades al medio ambiente, como por ejemplo las políticas subsidiarias al gas y al combustible, que gracias a su bajo coste han generado un mayor consumo. Entonces, si vemos que el Estado ha fracasado en el desarrollo de mantener un desarrollo sostenible al medio ambiente, no sé por qué seguimos pidiendo una intervención o pidiendo que el Estado sea el que solucione los problemas medioambientales, ya que, como hemos visto, los subsidios ellos mismos generan externalidades negativas al medio ambiente. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lo que ocurre es que falta una cosa grandota que se llama participación ciudadana. Somos indiferentes. El Estado manda leyes, todo, pero no participamos. Aquí tenemos suerte de tener esta gente aquí presente en esta cuestión ambiental, pero realmente la gente es totalmente indiferente a la cuestión ambiental. El Estado puede regular normas, leyes, todo lo que hemos visto en la Constitución, pero realmente participación ciudadana no existe. ¿Y qué? El Estado es así, pero todo abajo, toda esa pirámide la hacemos nosotros realmente. Entonces, como dijo aquí la señora bien claro, con una buena educación ambiental, con una buena parte de formación y desarrollo sustentable, nosotros seríamos gente reclamante y no lo somos totalmente pasivos. No asistimos a ese desarrollo que queremos, a ese desarrollo que nos saque de esta inercia, porque estamos dormidos en la parte ambiental. Estamos dormidos. Totalmente, pero bueno, aquí voy a hacer dos comentarios. Primero, estoy totalmente de acuerdo, la educación es importante en el tema ambiental. La educación también tiene que partir del hogar, de la casa, de las familias, que inculquen a los hijos el amor a la naturaleza, el amor a preservar los recursos. No solamente es tarea nuevamente del Estado o de las escuelas, sean públicas o privadas. Creo que nosotros estamos un poquito delegando a que alguien más nos dé asiento, como dirían, ¿no? Exactamente. Tenemos que comenzar por nuestro propio hogar, es decir, a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia. A ver, el tema ambiental es importante. Insistiremos en la conservación ambiental, pero como dice, desde la casa misma. Y segundo, sobre el tema este del mejorar el nivel de vida de una familia o de 20 familias, yo creo que hay detalles. Estás viendo una fotografía en un momento del tiempo, y la economía no es una fotografía, la economía es una película, la economía es dinámica. O sea, la persona, primero que es una forma de vida. Ellos no van a cortar los árboles y decir, bueno, ok, ya me voy a comprar casas, carros y todo, y bueno, ¿y qué pasa más adelante? Tienes que nuevamente plantar estos árboles, de eso vive. Tienes que contratar personal, tienes que contratar gente para que de aquí dar trabajo a gente. Es un negocio. Y bien que sea así, que sea un negocio, porque eso permite que él esté interesado, porque sabe que va a tener una ganancia de preservar esto de aquí. Cortará estos árboles, pero tendrá nuevos árboles, los cuales van a estar dentro de ese bosque. Ahora, si el Estado interviene, le quita esto a esta persona y comienza y lo vende y le fabrica 20 casas a 20 familias, bueno, la persona que primero que plantó, digamos, o la persona que era dueña de este de aquí dice, bueno, yo soy dueño del bosque, el Estado me va a apropiar, yo lo que tengo que hacer es comenzar a cortar y yo mismo cortarlo ahorita antes que el Estado venga y me lo quite. Y ahí estamos incentivando la depredación. Hay que ver, y dependiendo de cada caso. Si me está poniendo un caso, estoy viendo la película en mi cabeza y tratando de imaginarme cuál es el escenario.
pero es muy variable, ya te digo, la economía es muy dinámica, son muchos factores, la gente no opera de cortar los árboles e inmediatamente comprarme casa y todo, sino que tiene que ver no solamente lo que va a suceder ahora, sino también al futuro. ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, tengo que reinvertir en el negocio, tengo que contratar mano de Sí, yo lo estaba viendo más en ese momento es un lado, el lado ecológico. Sí. Es el lado, está enfocado en un lado social, ¿no? Es mejor que se beneficien 20 familias o que se beneficie una del mismo espacio. A eso es que yo iba, ¿no? El lado ecológico obviamente es otro. Ahora, yo te doy un ejemplo que quizás te ayude a entender esto de aquí. Imaginemos que yo soy agricultor, yo siembro papas, y el Estado dice, bueno, tú tienes tantas hectáreas de papas, y hay gente que no tiene nada. ¿Sabes qué? Yo te voy a expropiar, voy a coger esto aquí, esto va a ser propiedad del Estado, porque yo creo que no solamente tú tienes que beneficiar, sino que tiene que beneficiarse 100 familias. Y te expropias. Entonces te llevo mis papas y todo. Ok, 20 familias están ahora con papas. Viene el siguiente periodo. ¿Tú crees que esta persona que plantó las papas va a obtener los incentivos para sembrarlas nuevamente? ¿Tú qué harías? Si dices, bueno, tengo que invertir en un negocio, pero si siembro papas, yo sé que el Estado va a venir y me las va a quitar. Tú lo volverías a hacer, volverías a sembrar. Yo, al menos en mi caso, yo no creo que lo haría. Yo no creo que lo haría. Y por lo tanto, en el futuro vamos a tener no solamente que esta persona no está bien, sino que el resto tampoco va a estar bien. Porque ya nadie va a querer sembrar papas, ni cebolla, ni ningún tipo de producto, porque todo va a ser socializado y todo va a ser dividido. Y esta distribución al final termina generando que todos seamos pobres, todos seamos miserables. Más que nada se trata también de, ¿cómo se llama?, de la teoría capitalista, o sea que a través de buscar tu propio interés vas a tener bienestar para los demás. En el caso, por ejemplo, de que, como dice usted, de la persona esta que tenía los $2.000, con las hectáreas. Lógicamente, esa persona va a tener fuentes de trabajo, fuentes de ingreso. Y estas personas van a poder mejorar sus calidades de vida a través de su trabajo. Más diferente es que el Estado venga y regale 20 casas. ¿Cuál es el chiste de regalarle 20 casas a una sociedad si no le estás dando el pescado servido y no les estás haciendo pescar? La sociedad ecuatoriana ha sido muy cómoda en ese sentido. Estamos acostumbrados que todo nos caiga del cielo. Estado, dame una casa. Paga el Estado, dame mi casa. Pero no estamos acostumbrados a realmente trabajar por los recursos que necesitamos. Y a través de esta mejora económica, cuando obviamente tenemos que satisfacer necesidades básicas, necesidades tanto fisiológicas, de seguridad, aceptación social y todas estas vainas. Que a medida que vamos cumpliendo cada una de estas, vamos a poder dejar un porcentaje válido para poder hacer el resto de cosas. O sea, si realmente mejoramos como economía, si hacemos que la gente se culturalice y empiece a trabajar por sus necesidades, vamos a poder tener una mejor economía y un mejor medio ambiente al final. Porque van a sobrar recursos y eso puede ser reinvertido para seguir obteniendo más beneficios. Al fin y al cabo, nos manejamos más que todo por dinero, va a sonar muy materialista, pero nos manejamos por dinero y por incentivos. Si no me motivan a hacer algo, no lo hago. Y es así, el ser humano más que todo se maneja de esa manera. Si damos algo, recibimos algo a cambio. Y suena muy materialista, muy egoísta decirlo de esa manera, pero es la realidad. Entonces, estoy muy de acuerdo con que particularmente, por lo menos en cuestiones ambientales, se trate de privatizar de esta manera para que se generen recursos, se generen fuentes de trabajo, que las familias aprendan realmente a ganarse sudor de su frente, lo que necesitan y que de esta manera surjamos como país. Adam Smith, el que hizo el famoso libro La riqueza de las naciones, decía: no es por la benevolencia del carnicero ni del panadero que tenemos todos los días carne y pan en nuestro hogar, sino por su propio interés. Son las 8, pasamos a la última, Sí, una última pregunta, por favor, sí. intervención final. Yo pienso que si se tiene el concepto de desarrollo sustentable como desarrollo económico, manteniendo los recursos naturales, es muy simplista. Porque se olvida, se deja de lado, que en este país, como casi todas partes, los recursos naturales actualmente están muy degradados. No son una consecuencia de un proceso de degradación que viene desde hace tiempo por los factores humanos. Entonces, el concepto más realista debe ser desarrollo sustentable basado en regeneración ambiental. Para concluir, me parece fantástico. Es mi esposo. No le dijiste que lo tenía preparado. Le dijo con esto cierras. Exacto. Bueno, Muy bien.
Sí, bueno, Dorita. Sí, no, yo quiero agradecerles la presencia a todos ustedes. Yo sé que es bien difícil a esta hora venir y sentarse. Son unos pequeños héroes. Les agradezco que estén aquí y es interesantísimo esta discusión porque nos da a cada uno de nosotros que tenemos que formarnos nuestra propia opinión, ¿no? De qué realmente son los elementos relevantes en el análisis del medio ambiente que indudablemente está tomando cada día más importancia, ¿no? Por lo que dijo el señor al final, hemos dañado mucho de estos, entonces ya tenemos que ver cómo se regenera, ¿no? Nuestra posición siempre es a través de la actividad privada. La posición de la doctora es, por supuesto, que sea el Estado el que tenga